La tercera era a la que vamos a hablar es la era de Jiang Zemin, que fue de 1989 al 2004. Esta fue después de la Guerra Fría. En contexto, China tuvo un congelamiento de la cooperación económica, tecnológica y cultural. Además de eso, tuvo un bloqueo por parte de Washington y a causa de esta nueva era tuvo un impacto político y psicológico. Esto a causa primero del derrumbe de las regiones comunistas, lo que fue Europa Oriental, Mongolia Exterior y países asiáticos. También China se empezó a mostrar como una potencia, por ejemplo, con armamento convencional. Además de esto, otra causa importante de esta nueva era fue la guerra del Golfo Pérsico. Con respecto a los factores, primero los factores internos, tenemos la primacía de la política. En esta nos habla desde que en 1992 tuvo una tendencia de anteponer los objetivos del desarrollo y modernización económica por un manejo mucho mejor de su política interna. Entonces, lo que hacía Jiang Zemin era eliminar a la oposición y tener una mayor hegemonía del liderazgo. Realizó o implementó nuevas reformas, por ejemplo, tuvo un fortalecimiento a la política privada, una reducción de las barreras del intercambio económico, una aceptación a empresarios que estaban en el Partido Comunista. Además de esto, otra cosa muy importante fue su ingreso a la OMC en esta era. En el 2004 nos hablan también de cuando se termina la era de Mao Zedong, llega la nueva generación que es más pragmática y busca más el liberalismo económico para reforzar como tal su apertura económica. Los factores externos, en primera parte tenemos el factor de la política de otros países. Acá nos hablan de que primero tenemos más interdependencia en las decisiones de Estados Unidos. Por ejemplo, Bush consideraba a China su país rival en potencia, pero después de lo que sucedió en el Tratado de septiembre del 11, tuvo un cambio de actitud y mejoró su diplomacia. También, por ejemplo, sus sucesos que pasaron con Taiwán o Rusia, que ya no era una amenaza, sino que se redefinió la relación y sus intereses fronterizos regionales fue lo que causó que se ayudara más, por ejemplo, en lo que era la parte de abastecimiento de armamento e independencia económica. Otra parte es que tuvieron presiones por Estados Unidos por su creciente superávit comercial a causa de la apertura económica que se había dado desde la era anterior y la revalorización de su moneda con respecto a la de Estados Unidos. Para finalizar el capítulo 3, este nos habla de Estados Unidos ante la transformación económica de China y la proyección mundial de su poderío al inicio del siglo XXI. A modo de introducción, este libro nos muestra cómo China ha tomado relevancia a nivel internacional debido a los procesos en los que ha participado Estados Unidos y que solo no han hecho mejoras nacionalmente, sino también internacionalmente. Para empezar, nos hablan de la participación que tuvo Estados Unidos en el surgimiento del China contemporáneo e inicia cuando a mitades del siglo XX Estados Unidos estaba buscando expandir su poder imperialista, lo que llevó a centrar su visión en un país como Japón, ya que China no contaba con las características económicas que necesitaban ellos. Sin embargo, para las fechas, Japón hizo su rendición en la Guerra Mundial, lo que hizo que Estados Unidos y China se unieran un poco o mejoraran un poco sus relaciones, debido a que Estados Unidos era la única fuente para arreglar los daños de la guerra. Ya para 1949, después de que se acabara la dinastía Qing, surgió una guerra civil entre nacionalistas que era comandada por Chiang Kai y estaba además apoyada por Estados Unidos, y el partido chino, que estaba comandado por Mao Zedong, donde dejó la separación de Hong Kong y Taiwán del país chino. Luego de la separación de Hong Kong y Taiwán de China, Mao Zedong siguió en el poder y manifestó que a pesar de tener un régimen socialista, esto no era impedimento para que Estados Unidos y el país chino restablecieran relaciones comerciales, relaciones que se mantuvieron de 1949 a 1950. Sin embargo, por problemas geopolíticos, China intervino en la guerra coreana
lo que llevó a que los países asiáticos lo aislaran y él tuviera que fortalecer sus relaciones con la Unión Soviética. Luego ya de un tiempo Luego de un tiempo ya transcurrido con esta relación fuerte entre la Unión Soviética y China, esta decayó y Mao Zedong decide lanzar una política denominada el Gran Salto hacia adelante, que se basaba en la industrialización forzada, donde no solo hubo grandes pérdidas civiles, sino también de materiales, y llevó además a la revolución cultural. Ya para 1972, Estados Unidos y China vuelven a tener acercamientos gracias al presidente Nixon, quien visitó el país asiático pues para esas fechas, donde se propusieron restablecer nuevamente las relaciones de estos países. Ya para 1976 muere Mao Zedong y China decide proponer un régimen basado en exportaciones, y ahí es donde le dan paso al capitalismo y China empieza a crecer debido a su gran fuente de fabricación. Continuando con la apertura de China, comenzó por parte del acercamiento de Estados Unidos con el presidente Nixon en el año 1972. Esto permitió iniciar reformas ya culminando el año 1978. Estos vínculos se realizan gracias al gobernante entonces en China llamado Deng Xiaoping. Él pone en marcha las diferentes reformas económicas y este vínculo le permite beneficios a los dos países. Por parte de Estados Unidos le permite liberarse de la guerra de Vietnam, y China, al realizar su reforma económica, comienza con varios aspectos. Uno de ellos es la revolución cultural. China como tal reconoce los defectos que tiene, como en economía, en su planeación, y China empieza a hacer un impacto más fuerte frente a los 4 tigres asiáticos, los cuales son Corea, Singapur, Taiwán y Hong Kong. Entre estos países se apoyan en cuanto a rezagos para que sus economías se mantengan. El pueblo chino como tal empieza a apoyar estas nuevas dinámicas económicas. Las dimensiones que se afectan al realizar esta alianza son los sectores de agricultura, banca, política e infraestructura. Digamos que China reconoce que lo más importante, su capital más importante, es el capital trabajo, la mano de obra de ellos. Esta reforma, a diferencia de otras como la de Mao, tuvo una exitosa rentabilidad y estabilidad para la parte política y económica, pues ya que tuvo apoyo de otras comunidades, y básicamente lo que China hizo fue una estrategia de gradualismo para que esta reforma se acogiera en su país. Para que China tuviera sus relaciones más firmes con Estados Unidos, se ingresó a la OMC. Pues el proceso de China duró más de lo que se esperaba, ya que debía cumplir con ciertos criterios. La OMC le llama sine qua non, que son los criterios que debe tener un país para ser parte de él. Esto empezó el 15 de noviembre de 1999 y culmina el 8 de junio del 2001. O sea, es un periodo un poco largo. Lo que se acuerda para que entre a la OMC es reducción de aranceles en algunos productos agrícolas como el arroz, el trigo, el maíz, el algodón, el aceite de soya. También dice que debe tener un acuerdo de inversión, lo cual le permite a los dos países generar licencias sin algún tipo de impedimento. También le permite el comercio de servicios como financieros, acuerdos de divisas. También, digamos, se le exige a China, ya que tiene pues una mano de obra muy buena y muy económica, que abolir cuotas, o sea, que disminuya o elimine cuotas. Y
o sea, para la entrada de la OMC se da el acuerdo de la cláusula de la nación más favorecida. Uno de los requerimientos también para la OMC es que se acogiera a las cláusulas que tiene la ONU sobre los derechos humanos, ya que China era conocido pues por ciertas referencias culturales no muy buenas, entonces debía acogerse a esto. Entonces, para estar en la OMC también debía tener 37 acuerdos y debería estar metido en la ONU. Entonces, esto fue lo que prácticamente le permitió estar en la economía mundial. China en esta época es reconocido como el centro de maquila más importante del mundo. Entonces, pues su mano de obra y su producción allá es muy eficiente. Tiene un sistema de producción en línea que es muy bueno. Ya para finalizar, las perspectivas como conversión de China en potencia de rango mundial es lo que vemos actualmente, que China pues tiene y tenía mucho, en ese entonces tenía mucho potencial para convertirse en una potencia económica de alcance global. Lo que le permitió fue tener sus reformas económicas y aumentar como su poderío comercial, realizando diferentes acuerdos comerciales y creciendo, siempre innovando en su tecnología, en sus procesos, en sus productos. Es un país que se innova constantemente y tiene muchos productos sustitutos para consumidores de todo el mundo. Entonces es un mercado muy amplio, lo cual pues actualmente amenaza a muchas otras potencias.